Porque a veces me olvido. Bueno, vamos a empezar hoy con la estructura repetitiva mientras. Entonces vamos a leer un poquito. Sí. ¿Cómo? Sí. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vos sabés que la clase pasada yo no di el presente. Me olvidé. No te preocupes, acordate de darlo esta semana. Ok, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, mientras es una estructura repetitiva que tiene esta forma. ¿Sí? En realidad es igualito al for, la forma. Cambia, digamos, la palabra y la forma en la que se pone la condición. La estructura mientras se usa para repetir un conjunto de acciones un determinado número de veces que no es conocido a priori. ¿Sí? O sea, nosotros sí podríamos utilizarlo también del mismo modo que usamos el for. Si nosotros conocemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer, además de usar un for, también podríamos utilizar un mientras, aunque no sea la estructura, digamos, adecuada o la mejor estructura para eso. Pero un mientras reemplaza un for también. Bueno, lo que se encuentra dentro de los límites del mientras, o sea, todo lo que está acá en blanco, es el conjunto de instrucciones o sentencias que se repite. Nosotros debemos determinar cuál será la variable de control y la condición de corte. ¿Sí? O sea, vamos a determinar qué es lo que se necesita para entrar a este ciclo, ¿sí? Y para que se pueda salir del ciclo, de acuerdo a la condición que nosotros pongamos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, este es un ejemplo de mientras donde nosotros ponemos input resp, o sea, ingresamos una variable resp. Vamos a ingresar al ciclo solo si la variable resp es sí, y entre las instrucciones que vayamos a ejecutar dentro del mientras, tiene que volver a leerse la variable resp, ¿sí? O tomar algún valor o cambiar de valor, algo tiene que suceder, porque si resp no cambia de valor o no lo vuelvo a ingresar dentro del ciclo, es un loop infinito. Un loop infinito es un bucle que no termina, ¿sí? Entonces, que entramos acá y no podemos salir. El programa se colgaría ahí, ¿sí? Bueno, en este ejemplo, en el que acabamos de ver, el usuario ingresa la respuesta a través de la variable resp, que determina si se ingresa o no al ciclo. Puede ser que el ciclo que está dentro del mientras, digamos, las instrucciones que están dentro del mientras, no se ejecutan nunca. Si la condición no se cumple para que ingrese, no va a entrar nunca. Y eso no sería un error, ¿sí? O sea, yo puedo necesitar que hacer determinadas cosas si se da determinada condición, y si no, no, ¿sí? No se debe olvidar de nuevamente, ahí me comí una palabra, de ingresar nuevamente esta instrucción dentro del mientras, ya que si no, tendrá lugar un loop infinito. Se entra al bucle, pero no se puede salir. ¿Alguna duda respecto de este primer ejemplo? No. Bien. Esta es una forma muy utilizada, ¿sí? Después tenemos otro ejemplo donde tenemos una variable cont, que parece ser un contador, que se inicializa en 0, ¿sí? Entonces, yo acá digo, mientras el contador sea menor o igual que 10, entro y ejecuto las opciones. Y acá adentro voy cargando el contador, voy agregando valores al contador, ¿sí? Esto, digamos, podría ser un reemplazo de un for de 1 a 10, en vez de hacerlo con un for, hacerlo con un mientras, ¿sí? Claro, Sería de se este cierra modo. solo porque si pones que sea mayor a 10, se frenaría, ¿no? Exactamente. Ahí estamos. O sea, una vez que supera el 10, o sea, que llega al 11 en más, se corta. Entonces, cumpliría la misma función, digamos, del for. La diferencia, bueno, acá yo lo inicialicé en 0, si no, podría ser que se ejecute desde valores anteriores al 0, ¿sí? Yo acá lo inicialicé en 0, así que arrancaría desde el 0. Bueno, en este ejemplo se ingresa el mientras si la variable cont, que es un contador, no llega a un determinado límite, no supera el número 10. Si cont no se modifica dentro del mientras, habrá loop infinito.
otra vez, digamos acá cont tiene que modificarse. Si yo acá dentro del mientras no modifico cont, entonces me voy a quedar ejecutando indefinidamente. ¿Sí? Bueno, eso sería un segundo ejemplo. Cualquier duda, ustedes me frenan. Y un tercer ejemplo, por ejemplo, yo voy a inicializar una variable band, que es una bandera. Ahora vamos a ver el concepto de bandera y lo vamos a retomar después en la clase. Mientras esa bandera sea distinto de 1, ¿qué voy a hacer? Ingreso n y pregunto si n es mayor a 1000. ¿Sí? En ese caso, si n es mayor a 1000, a la bandera la convierto en 1. Una bandera es una variable que normalmente toma 2 estados, por ejemplo, 0 o 1, o 0 y cualquier valor distinto de 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿para qué me serviría este bucle? Me permitiría ingresar números, ¿sí? Si algún número supera los 1000, salgo del bucle, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, vamos a suponer que yo quiero sacar un promedio de temperaturas, ¿sí? Entonces voy a ir ingresando los valores de las temperaturas, las voy a ir sumando para después sacar un promedio, pero si la temperatura supera los 1000, vamos a suponer, supera una alarma, entonces yo ahí tengo que, qué sé yo, disparar algún sensor, lo que fuera, y dejar de seguir midiendo temperaturas. Entonces, yo voy a seguir en este ciclo ejecutando lo que tengo que ejecutar hasta que pase algo donde yo ya no quiero seguir ejecutándolo. ¿Se entiende? No sé por qué tiene que ser distinto de 1. Porque en realidad la bandera va a tomar uno de 2 estados, ¿sí? Suponete que fuera verdadero. Entonces vos, si la bandera está en verdadero, vos seguís ejecutando las instrucciones. Si cambia a falso, suponete que es por esto que decía yo, una temperatura que alcanza un valor, ¿sí? Sí, Entonces, pues sí, en por realidad el vos lo van de que querés, abajo, claro. exacto. Entonces vos decís, bueno, no, superó la temperatura, listo. Dejo de sumar, dejo de acumular las temperaturas para después promediarlos, sino que ahí se enciende una alarma y listo, me tengo que ir a hacer otra cosa. Tengo que apagar el medidor de temperaturas, lo que fuere. ¿Sí? Entonces yo mientras tengo el ok, sigo leyendo. Después, si algo se dispara, ya no leo más. ¿Mm? Entonces, otra vez tenemos la variable de control, que sería band, y la condición de corte es que band sea 0, o sea, cualquier valor distinto de 1. ¿Sí? Exacto. Bien. Bien. En realidad, acá está mal hecho esto. A ver, siempre que le subo algo me voy dando cuenta de los errores durante la clase. Acá sería mientras bandera sea 0, no mientras bandera distinto de 1. Eso ya ahora después se los modifico, ¿se entiende? Si no, acá no ingresa nunca. Ah, no, sí, acá sí ingresaría. A ver, bandera igual 0, bandera, entonces, no, está bien. No dije nada. Está bien, lo hice bien, recién lo analicé distinto. Si la bandera es 0, entra y procesa. Cuando la bandera se convierte en 1, o sea que cae de este lado donde estoy arrastrando el mouse, ahí corto. ¿Sí? Entonces, mi condición de corte va a ser Profe. que... sí. Perdone, ¿no debería ser al final bandera? No, al principio. Mientras bandera diferente al -1. En realidad es lo mismo. No, porque no es -1. No es Porque claro, no va a una pasar Es una nunca. flecha. Es una sí, flecha al de abajo, no es -1. sí. ¿Se entiende? ¿Cómo? Disculpe. No es un -1, es bandera asignado, se le asigna 1. Es una flechita, el menos y el guión es una flechita. Ya. ¿Sí? ¿Está Claro, bien? Sería sí. como, bueno, en realidad sería así, bandera igual 1. Igual 1. Ah, ¿Sí? claro, había entendido mal yo eso. No, el Gracias. dibujo es capcioso. Bueno, entonces en este ejemplo se utilizó una variable de tipo bandera. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de las variables decíamos que había variables de trabajo, como podía ser n, ¿sí? Había variables que eran de tipo contador, que servían para ir contando sucesos. Había variables de tipo acumulador,
que nos servían para ir acumulando distintos valores, y había variables de tipo bandera. Las variables de tipo bandera son las que tienen un valor booleano, digamos, que es o verdadero o falso, o 1 o 0, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver porque en uno de los ejercicios vamos a utilizarlo. Bueno, podríamos citar varios ejemplos más, pero los iremos viendo en el transcurso de las clases y los ejercicios. Entonces, bueno, acá tengo un primer ejercicio que, a ver, me gustaría, no sé si ustedes habían visto algo de los errores que estuvimos analizando, del compilado de errores, pero como es un repaso que se me ocurrió que hagan ustedes, quiero que lo hagan para el jueves, que lo vamos a corregir. Esperen que me voy a anotar. El jueves, entonces, vamos a arrancar la clase con el compilado de errores. Vamos a corregir. Y con el ejercicio 1. Yo se lo subí, pero ustedes no lo miren, porque en realidad así ustedes se pueden ir evaluando. Dice, calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en la materia de diseño estructurado de algoritmos. ¿Sí? Y después dice, o sea, hay una modificación a ese enunciado. Dice, hay que calcular el promedio para 30 alumnos y el promedio general entre ellos, ¿sí? Entonces serían 30 alumnos y 7 calificaciones por alumno. ¿Sí? Bien. Claro, pero mi pregunta sería, Sí. ¿no tendría que hacer 2 algoritmos? O sea, No. el que es para el del alumno solito no lo hacemos directamente para el de 30. Directamente el de 30. En realidad se los plantea porque ustedes por ahí, cuando ven el enunciado completo, se empantanan en eso, en que hay que anidar 2 estructuras repetitivas. Pero si ustedes se los plantean por separado, primero resuelven lo de las 7 calificaciones y calcular el promedio, ¿sí? Y después a eso le ponen afuera otro bucle, por ahí se les desmembra el problema y lo resuelven más fácilmente. Pero en realidad con un solo algoritmo está bien. Ok. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro primer algoritmo con un mientras. No es de los más fáciles, pero bueno, vamos a ir metiendo. Este es uno que ya habíamos visto. Vamos a hacer un Excel. Y ahí vamos. Un entrenador le ha propuesto a una atleta... Ana, perdón, se te escucha mal, porque sí, se te corta con el... Con el micro. Espera, entonces sí. saco. Ahí vamos. Un entrenador le ha propuesto a un atleta recorrer una ruta de 5 kilómetros durante X cantidad de días. ¿Sí? X cantidad de días ya nos determina algo. Para determinar si es apto para la prueba de 5 kilómetros o debe buscar otra especialidad. Para considerarlo apto, debe cumplir por lo menos una de las siguientes condiciones. ¿Sí? Bien. Que ninguna de las pruebas haga un tiempo mayor a 16 minutos, ¿sí? Que al menos una de las pruebas realice un tiempo menor a 12 minutos, que su promedio de tiempos sea menor o igual a 13 minutos, ¿sí? O sea, si cumple alguna de las 3, no es necesario que sean las 3, pero no puede ser ninguna. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, vamos a pensarlo un momentito y vamos a ver cómo se les ocurre plantearlo, ¿sí? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que vamos a leer, digamos? Los datos que vamos a leer es el tiempo. Vamos a revisar, porque a veces no dice puntualmente qué se lee y qué no se lee. Nosotros tenemos que determinar qué es lo que sí vamos a necesitar leer, ¿sí? Entonces, fíjense que habla de tiempos. Entonces, nosotros vamos a leer un tiempo. ¿Estamos?
No sabemos cuántos tiempos, porque no sabemos cuántos días. Es durante X cantidad de días, pero no sabemos cuántos. Entonces vamos a suponer, qué sé yo, que yo voy a leer, vamos a suponer para este atleta, y vamos a leer, qué sé yo, 13 minutos, vamos a suponer en tiempos enteros, no importa, 15 minutos el segundo día, 11 minutos el tercer día, 19 minutos el cuarto día, 17 minutos el quinto día y listo. La hice por esos 5 días. Yo, en base a eso, le tengo que decir si es apto o si no es apto. ¿Sí? Pero la Ok. cantidad de días, a priori, no la conozco. Entonces utilizaría un mientras. Exactamente. Bueno, los dejo un ratito, ¿sí? ¿Alguien tiene duda respecto del enunciado, respecto de algo? No, creo que no. Bueno, ¿Puede mostrarnos el enunciado, profe? Así veo lo que ¿sí? tengo que hacer. ¿En dónde estaría el ejercicio ese? Mira, Clase Pablo, 4 este. en estructuras repetitivas ahí. Acá yo estoy ahora con estructuras repetitivas, voy a poner todo acá hasta que pase a vectores. Perfect Tirijillo. Ahí está, ahí se los dejo, así lo ven. Les doy un ratito así lo plantean.
¿Cómo vamos? ¿Necesita un ratito más? Sí. Bárbaro. Profe, Sí. yo tengo la duda de que si, o sea, yo puedo primero afirmar que está apto y después o sea, con las estructuras condicionales ir preguntando, o sea, si afirmo que está apto es porque es verdadero, de que cumplió este tiempo, y si es falso va para o sea, no sería. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, podrías hacerlo así. Podrías, digamos, que si cae en alguna de las de las opciones, digamos, que lo que pasa es que vos, esto es complicado porque vos podés, cualquiera de las 3 opciones se te tienen que dar. ¿Sí? Hay que ver cómo lo planteás. Por ahí sí se puede, como vos lo decís. Tendríamos que ver cómo es el planteo general. Ok. Porque vamos a suponer, ¿sí? ¿Quieren que lo analicemos entre todos o no? No sé, yo estoy pensando. Vos vas bien. Sí, voy haciéndolo, pero estoy Ujú. pensando porque voy como yendo y viniendo en lo que voy haciendo. Bien. O sea, porque ¿quién me había hecho la otra pregunta? Que no vi porque no me sale acá. Patricia. Patricio. Patricio, mientras vos vas leyendo los tiempos, fíjate que si al menos en una de las pruebas realiza un tiempo menor a 12 minutos, vos ya podés considerar que es apto. ¿Sí? O Sí. sea, ya eso te alcanza. En cambio, para saber que en ninguna de las pruebas haya hecho un tiempo mayor a 16 minutos, tenés que terminar de leer todas las pruebas. ¿Sí? Lo Sí. mismo que para que el promedio sea menor o igual a 13. Vos para saber el promedio y para saber que en ninguna hizo un tiempo mayor a 16 minutos, ahí sí tenés que llegar hasta el final. Si no, con cualquiera que te muestre que hizo un tiempo menor a 12 minutos, ya te alcanza, no necesitas leer todas las demás. Ah, claro, se entiende. ¿Mm? Profe, yo lo terminé. Muy bien. ¿Querés compartirnos? Así Bueno, lo vamos analizando. a ver. Espera un ratito. ¿Se está viendo? Todavía no. Ahora ahí está empezando. A ver. Ahí. Ahí sí. Bien. A ver. Vamos a ir pensándolo. Seguro se puede Ingresa hacer de la alguna forma cantidad más de corta, días. pero Bueno, eso sí se supone que a priori conoce la cantidad de días, ¿sí? O sea, al momento de cargarlo. No siempre se puede hacer así, pero dado este ejemplo sí se podría. Pero suponete que siempre utilizo el ejemplo de los productos que hay en el supermercado. Vos antes de empezar a tiquear, digamos, vos no sabés la cantidad de productos que vas a tiquear, ¿sí? Entonces ahí vas pasando productos hasta que no hay más productos. Acá podría ser que vos digas, bueno, ¿qué cantidad de días vas a hacer? 5, y después encontrás otro papelito más y decís, no, 6. ¿Me entendés? Eso no te permitiría ingresar un tiempo a último momento, ¿sí? Por eso yo después voy a plantear otra alternativa. Bueno, mientras el contador de días sea menor o igual a los días. ¿Cuántos minutos marcó el atleta el día
Perfecto, cont arranco en 1. Bien, leo el tiempo. Cont es igual a cont más 1. Perfecto. El tiempo lo acumulás después abajo, está bien. TT debería haber arrancado en 0. Sí, me olvidé de inicializarlo. Perfecto. Tiene que, acuérdense, acumulador, contador y bandera se inicializan. Bueno, contador más 1, tiempo mayor a 16, está bien. Res es igual a res menos 1. Bien, después vamos a ver por qué. Tiempo mayor o igual a 12. Ahí vamos a ver por qué res más 1. ¿Sí? A ver, porque una de las cosas que se plantea es que en ninguna de las pruebas hago un tiempo mayor a 16 minutos. O sea, bien, eso digamos, ya para una de las alternativas, ya ahí a la primera ya no se va a cumplir. Esta, vamos a ver cómo utilizaste res. Acá sigo acumulando el tiempo. Perfecto. Bueno, ahí terminó el día 1. Después vuelvo a leer el día 2. Cont es menor o igual a día, está bien, ahí está, bien. Leo el tiempo, bueno, y a ver acá. Si res es mayor a 0, escribir el atleta es apto para la carrera. Ojo, ojo. Yo acá utilizaría banderas, porque el hecho de que, a ver, si el tiempo mayor, esperen que cierro la puerta. A ver, si el tiempo es mayor o igual a 16, ¿por qué ponemos esta variable? ¿Por qué le restamos 1? O sea, va a quedar en menos 1. A ver, Alexander, vos que lo hiciste, explícanos. Sí, no, de eso me estaba dando cuenta recién. Tienes razón. Bueno, bien, sirve. Digamos, esto yo lo tomaría como dos cosas independientes, ¿sí? Que no modifiquen siquiera la misma variable. Ujú. Vamos a ver por qué. ¿Quieren que yo les muestre uno a ver si lo podemos analizar? Ahí yo terminé el mío, creo. Vamos, si no, con el tuyo, Paula. Dale. Como El planteo quieran. general de Alexander está bien. En la parte del promedio está bien. Tenemos que ver, digamos, por qué el hecho. Fíjense que lo que plantea acá dice, si al menos en una de las pruebas hizo un tiempo menor a 12 minutos, listo, ya está, es apto. No importa cuánto hizo las demás. ¿Sí? Por eso no puede ni modificar una variable. Eso ya es una bandera. No era apto. Hace un tiempo menor a 12 minutos, es apto. Listo. Eso no se tiene que alterar. En cambio, si yo digo que en ninguna de las pruebas haga un tiempo mayor, yo tengo que controlarlo con otra variable y ver si en alguna de las pruebas hizo un tiempo mayor. ¿Sí? Lo tengo que tomar por el otro lado. Vamos a ver el que hizo Paula. Que yo le puse el número de prueba y el tiempo para que ingrese. Entonces, Entonces, mientras la condición prueba es sea que cuando diferente de 0, ingresa una prueba igual a 0, se corta. se corta. Bien. Entonces, pongamos que dice prueba 1, ¿no? Ahí empezaría y si el tiempo es mayor o igual a 16, quedaría fuera y si no es apto. Baja Ojo pero ahí, no sé cómo porque hacer puede ser lo que yo les digo. A ver, si hizo el tiempo, en ninguna de las pruebas tiene que hacer un tiempo mayor a 16, eso es claro. Pero no quedaría fuera si hace un tiempo mayor a 16, porque todavía tiene la chance de que se le cumplan alguna de las otras dos opciones. Ok, entonces esto lo debería sacar y debería mover esto ahí. O sea, hacer Puede esto. ser, a ver. O sea, yo les voy a mostrar si es apto al final. Ok, esto lo cancelo entonces. Sí. Bueno, entonces de que sea, bueno, no se sabe,
si el tiempo es menor o igual a 12. Pero ojo que nos quedó del lado opuesto del if, porque fíjate que si el tiempo es mayor o igual a 16, ahí está. Tiempo mayor o igual a 16. ¿Y ahí qué pasa si el tiempo es mayor o igual a 16? Tendríamos que utilizar una bandera para ya saber que la primera condición no se cumple. Ok, ¿cómo la pongo? Entonces, las banderas, para utilizarlas, siempre las tenemos que... ingresar. O sea, la La inicializa con un 0 arriba. Y ahí Exactamente. en el true se cambia 1. Perfectamente. Entonces, vamos a usar, si querés ponerle a la bandera, ponele B1, porque vamos a usar dos banderas. No la ingresás, ¿eh? Ojo, ojo, la bandera la inicializás. Ok, que B1 o sea, la pongo... igual a 0. Así, ok. Bien, ahí estamos. Entonces, en ese caso, fíjate, tiempo mayor o igual a 16, a B1 lo pones en 1. No, 1. ¿Así? No le sumes nada. La bandera solamente le cambias el estado. Ahí. Bien. ¿Sí? Ya B1 no va a volver más a 0. Una vez que vos cambiás el valor de una bandera, no la volvés a su posición original. ¿Sí? Bien. Ok. Si el tiempo es menor o igual a 12, ¿sí? Vos tendrías que decir, porque ya con que lo cumpla una vez, aunque después haga tiempos que son un desastre, ya a vos te sirve. Entonces tenemos que utilizar otra bandera, suponete B2, inicializarla en 0 si querés, y ahí la pasamos a 1. Y ahí estamos. Ahora vamos a ver, porque a vos te faltó una parte. Es un requisito. A ver, ingresaste el tiempo y la prueba. Ahí entraste en un loop infinito. Fíjate que ya no los volvés a leer. Por lo tanto, no sale más. Es. Okay. Ahí. Bien. Que ponga... Pero qué, o sea, ¿por qué entraría en un loop infinito? Fíjate que como no se vuelven a modificar, P es distinto de 0 todavía. Entonces vas a seguirle, tiempo no va, fíjate que ni siquiera lees tiempo otra vez ahí adentro. Entonces vas a seguir leyendo el primer tiempo. Vas a seguir viendo, digamos, si el tiempo fue 11, te quedó en 11, no se modificó más. Ajá. Tenés que leer la prueba y el tiempo también. Acá también. Claro. Porque si no te quedó solo el primer tiempo que leíste. Porque lo leíste fuera del mientras. No me gusta mientras. ¿Ahí lo entendiste, Paula? No entiendo. No entiendo el ejercicio. Bueno, a ver. Vos leíste afuera del mientras la prueba y el tiempo. ¿Sí? Ajá. Preguntaste, si la prueba era distinto de 0, entrás. ¿Sí? Ajá. Entonces vos estás trabajando con el tiempo que leíste. ¿Sí? Vamos a suponer que para el ejemplo que habíamos visto, yo no me acuerdo que había ingresado, el primer tiempo fue de 13 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, ojo al piojo, el tiempo ese no es ni mayor a 16, ni es menor a 12, ¿qué hay que hacer con ese tiempo? Algo hay que hacer. Tenemos que acumularlo y que contarlo. ¿Y dónde lo acumulo y lo cuento? ¿Acá? Dentro del mientras. No, solo ahí no. Lo tenés que hacer antes de lo que dice abajo, input P y T. O sea, acá... ¿Y cómo acumulo ese tiempo? Tenemos que usar, ¿qué cosa? Una variable, pero... Un acumulador y un contador. Las dos cosas. Tengo que acumular y contar porque pide un promedio. Estoy tan en una nube. Te juro. Bueno, espera que te voy a rescatar yo. Creo que voy encaminado, pero me falta la última parte y ahí no sé qué hacer. ¿Quién habló? ¿Lucas? Es Lucas, sí. Dale, Lucas. Sí, perfecto. Deja compartir. ¿Comparto? Sí.
No, A ver. es que son demasiadas cosas juntas que tuve que incorporar en un... No Pasa importa. que no me importa. acordé que Sí. lo trabajamos el trimestre pasado y era como que estaba tratando de recordar cómo lo habíamos hecho. Ujú. Y a ver, espera que le comparto este. Sí, porque yo le subo todo para no olvidarme. Ahí se Pero no ve. es para que... Bien. A ver. Agrándalo un poquito, Lucas. Sí. Bueno. Acá utilizó otra condición de corte, otra variable de control. La variable de control en este caso es continuar. A continuar le asigna un valor igual a sí, ¿sí? Para forzar el primer ingreso. O sea que yo sé que una vez al mientras va a entrar. Bueno, entonces ahí pido que ingrese el tiempo. Yo lo acumulo y lo cuento. Siempre que tengo que calcular un promedio voy a tener que usar un acumulador sobre un contador. Siempre. A veces mi contador lo sé y lo puedo utilizar porque tengo un for y sé la cantidad de lecturas que voy a hacer, o como en este caso que yo no sé cuántos tiempos voy a ingresar, entonces lo voy contando. Fíjense arriba que tiempo acum y cantidad de pruebas se inicializa en 0. ¿Sí? Bien. Entonces, yo ahí pregunto, si el tiempo es mayor a 16, a una variable de tipo bandera, que es la variable finalizar-16, la pongo en 1. ¿Por qué la pongo en 1? Porque debajo voy a preguntar, digamos, si esa variable permaneció en 0, quiere decir que todos los tiempos que hizo son menor a 16 minutos, con lo cual cumple la primera condición y el deportista es apto. ¿Sí? Si en algún lugar cambia a 1, yo ya sé que no es apto. Claro, Según ese primer ya criterio. esa prueba, ese criterio Según ya ese está primer fuera. criterio. Claro. Entonces, después evalúo el segundo criterio. Si el tiempo es menor a 12. Si el tiempo es menor a 12, a la variable finalizar-12 la pongo en 1, que esa es al revés. Si esa está en 1 es apto. ¿Sí? Según ese criterio. Eso lo vamos a ver después. Y de todas maneras yo ya vengo acumulando y contando para saber el promedio. ¿Estamos? Entonces, después ingreso la variable continuar y fíjate, Paula, que distinto del que vos propusiste, que no lo tires a la basura, el que vos propusiste, porque vos utilizaste otra lógica que no está mal. Pero... Horrible, fíjate, mi cosa, no, profe, no me fíjate. mienta. No, yo me iba No, y no acordando lo y saques. con lo que, bueno, explicaba usted, profe, me fui tipo acordando mejor y tratando. Porque también al principio estaba como Paula y no sabía por dónde encarar, pero bueno. Es que, sí, este no es un ejercicio fácil, pero dije, bueno, vamos a arrancar por una cosa complicada. No quería arrancar desde el vamos de a poquito. Vamos directo al hueso, a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, del que hiciste vos, Paula, vos que tenés que prestar atención. Que vos ingresaste el tiempo y tu variable de control, que era P, los ingresaste afuera del mientras. ¿Sí? Si vos los ingresás solo fuera del mientras, es un loop infinito, no salís más. Está bien, yo entendí por qué tengo que ingresar P después para que se cierre. Y el tiempo también, porque si no te quedó es lo que no leído entiendo. afuera. ¿Me entendés? Ok, entonces que los saco, no sé. Las dos tenés que ingresar otra vez. Ok. ¿Sí? Bien, Ujú. y te faltó acumular y contar, porque siempre que ustedes les digan promedio, tasa, porcentaje, cualquiera de esas cosas, ustedes tienen que acumular y contar. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que las banderas no vuelven a cambiar de estado. Fíjense que nosotros tenemos finalizar 16 y finalizar 12 inicializadas en 0, pero en ningún lugar vuelven a 0 dentro del bucle, porque las banderas se utilizan así. ¿Sí? Cuando yo salgo del bucle, que en pantalla no se ve, pero ¿qué es lo que voy a preguntar sin que se vea, digamos? ¿Qué voy a preguntar? Si finalizar 16 sigue en 0, es apto, porque no hizo ninguna prueba mayor a 16. ¿Sí? Sí. Si finalizar 12 está en 1, no si está en 0, si está en 1, es apto. ¿Por qué? Porque hizo alguna prueba menor a 12 minutos. Y si no, voy a preguntar cómo da el tiempo acumulado dividido la cantidad de pruebas.
Si eso da menor o igual a 13, creo que era, menor o igual a 13 es apto. Se tiene que cumplir que finalizar 16 sea 0, o que finalizar 12 sea 1, o que el tiempo acumulado sobre la cantidad de pruebas sea menor o igual a 13. ¿Sí? Me explotó la cabeza. O sea, tengo que hacer otro, o sea, fuera del while, del mientras, tengo que hacer otro if. Tenés que hacer preguntar if todo para eso. ver si cumplió alguna de las 3. Vamos a plantearlo, plantearlo, Lucas. A ver, acá. O sea, acá, no sé, Acá vos, tipo, ¿qué vas a preguntar? Si tiempo acumulado ¿sí? Dividido cantidad de... No, ¿qué estoy haciendo? Pruebas. ¿Cuánto era? ¿13 minutos? Menor o igual a 13. Menor o igual a 13. 13. ¿Y ahora qué? Sí. Or. Eso entre paréntesis. Porque eso es ¿Todo esto? mi primera opción. Ah, sí. Acuérdense que el or que decía que si se cumple una, las 2 o las 3, me va a dar verdadero. Solo me va a dar falso si las 3 son falsas. Entonces ahí ponemos or, que puede ser que finalizar 16 siga tal como empezó en 0. ¿No hay forma de cambiar lo que hizo Lucas ahí, ese quilombito de flechas y tipo ponerlo de forma diferente? El de tiempo acumulado más tiempo cantidad de pruebas, que cantidad de pruebas sería más Solo si todo usas eso. una variable más chiquita. Podés usar ACK de acumulador. ACK es igual a ACK más tiempo. ¿Y tiene que estar justo ahí en ese lugar? O puede estar antes del continuar. Puede estar abajo. No hay problema. Pero tiene que estar dentro del while. Exactamente. Sí. A ver, eso sale re chiquito, Lucas, pero dice tiempo acum dividido cantidad de pruebas menor o igual a 13, or finalizar 16 está en 0, tiene que estar en 0 finalizar 16. Para que se cumpla, ¿sí? Ahí estamos. Or, ¿y cuál era la tercera opción? La que nos está faltando. Ah, estaba muteado. Que un tiempo debe ser menor a 12. Entonces, O sea, ¿cómo sabes si alguno de los tiempos fue menor o igual a 12? tiene que estar en 1, la bandera. Sí. O sea, sería así. Exacto. Entonces, recién ahí le Pero puedo decir... pregunta, ¿por qué dice Oh. tiempo acumulado más tiempo cantidad de pruebas? Sobre. ¿No es más cantidad de pruebas? No, arriba. ¿A dónde? ¿Acá? No es tiempo, la flechita, tiempo acumulado más cantidad de pruebas, ¿no sería? ¿Por qué dice tiempo solito? No, ¿por qué? Porque vos, el acumulador, ¿cómo funciona? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no hay nada entre el tiempo y la cantidad de pruebas? Acumula los tiempos ingresados. Claro, vos acumulás, suponete que yo quiero acá, a ver, no, si les comparto lo que pasa que lo vamos a dejar a ver a Lucas y perdemos tiempo. Pero lo que voy es le falta un más. No. O algo entre medio. Tiempo porque... acu más tiempo. Son dos sentencias distintas, Paula. ¡Ah! Las hizo en el mismo porque se puede, pero imagínate una barra que divide. Ahí te entendí que era lo que... Poneme renglones, no sé. Claro. Pensé que era todo uno junto. No, ahí está. Ahí se entendió. O sea, ¿qué? ¿Se pensó que todo esto era una sola línea? Exacto. Claro. Yo que a veces lo hago como vos, Lucas, no me sorprendió. Pero es verdad que para la vista que puede quedar distinto. Entonces, por eso usamos bandera. Yo no le puedo decir a la persona que si no hizo un tiempo mayor a 16 en una de las pruebas que es apto. Yo tengo que saber que en el total de las pruebas no hizo ningún tiempo mayor a 16. Le puedo decir que es apto. ¿Sí? Tampoco le puedo decir
que es apto porque el promedio le viene dando bien. Yo hasta no saber el final, no sé el promedio. A mí el último promedio es el que me interesa. Por eso los promedios siempre se calculan cuando termine toda la lectura de datos. ¿Se entiende? Entonces, de la única manera que yo le podría tirar el apto a la persona, ¿qué sería? Solamente si el tiempo hizo un tiempo menor a 12, porque eso ya le alcanza. A ver, vamos a suponer, ¿qué podríamos establecer para que la lectura esta quede corta, digamos? O sea, para que corte antes de terminar todas las lecturas. En el único momento en que yo le podría decir al deportista que es apto es si el tiempo, si hizo un tiempo menor a 12. Entonces, si yo no quiero leer toda la chorrera de tiempos que corrió, ¿qué puedo ponerlo? Como condición de corte. Yo puedo decir que voy a seguir dentro del mientras si el continuar es sí y si finalizar 12 es 0. Porque si finalizar 12 cambia a 1, yo ya sé que es apto. ¿Para qué voy a seguir leyendo las demás? ¿Se entiende? Yo estoy intentando Impecable. arreglarlo y es un Sí. quilombo. ¿Sí? Yo la hice más complicada, así que estoy empezando de vuelta. Bueno, no importa, por este ejercicio ya les dije, arrancamos de la mitad, no arrancamos del principio del mientras con esto. Pero ustedes, eso anótenselo. Si es promedio, siempre acumulamos y contamos, siempre. Promedio, tasa, porcentaje, ¿sí? Y acá unimos muchas cosas, porque utilizamos banderas, utilizamos saber, tenemos que ver que una de las condiciones es suficiente para que el deportista se considere apto, ¿sí? Entonces ahí tenemos que utilizar un OR porque con una de esas ya nos es suficiente. Y después, bueno, habría cosas que podríamos hacer para seguir optimizándolo. Pero así como está planteado, está bien. A mí me gustaría, Paula, que no abandones lo que vos habías empezado, porque no estaba mal. No, lo estoy corrigiendo. Yo dejé de compartir. No sé si Sí, está vos bien. querías seguir viendo, Paula, o si lo va a hacer ahí. No, estoy bien. Bueno, a ver. Esperen que sigo yo. Porque hoy se nos voló la clase. Así como hay días en que rinde un montón, hoy nos quedamos en este. Hoy nos quedamos cortos. Sí, o sea, no, nos quedamos largos de cosas. Pero, bueno, yo ya les di 2 ejercicios de tarea. Y lo que quiero es que no sigamos acumulando dudas. Entonces, para el jueves, Paula y quien lo haya planteado distinto, Alexander, vos también, que habías empezado y estaba bien el planteo, ¿sí? Pero por ahí no vas a zafar de utilizar banderas porque son 2 cosas independientes, lo del tiempo mayor a 16 o lo del tiempo menor a 12, ¿sí? Porque si el deportista ya hizo un tiempo mayor a 16, ¿sí? Ya esa variable no se va a cumplir. No le va a servir hacer tiempos menores a 12 minutos para contrarrestar lo otro. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, Estoy si yo viendo eso, cómo hacer el promedio. Porque no llegué a ver cómo lo hizo Lucas. Y estaba corrigiendo bueno, lo de arriba. fíjate, yo lo hice acá y ya está subido. Es el ejercicio 2. Yo en vez de usar, acá usé B1 y B2 como las 2 banderas, en vez de finalizar 16 y finalizar 12, acá está mi acumulador y mi contador, y yo como variable de corte, que hice? Que ingrese la respuesta, ¿sí? Entonces yo digo, si la respuesta es sí, y la variable 1 se mantiene en 0. ¿Por qué la bandera 1 se tiene que mantener en 0? Ahora vamos a ver. No, la B1 no, la que se tiene que mantener en 0 es esta, es B2. Bueno, ahora vamos a ver, pero el tiempo, lo que vos me preguntabas acá, es así calcula el promedio. Acum sobre cont. Menor o igual a 13. Ja, ¿no? ¿Por qué? Y ahora no sé cuál es mi acumulador y mi contador. Y fíjate acá cómo usaste. ¿Te puedo El que, mostrar?
Acumulás tiempo, sí. Espera que yo acá, vos mostrame, sácame, ¿eh? Yo mientras voy a corregir esto, que era la bandera 1, y acá es bandera 2. Ok. Ahí lo corregí, creo que ahí lo ves. Ahí lo estoy viendo. Cambié la bandera, le puse 16, 12 para ubicarme bien. Espera que quiero ver, ahí está, TA es TA más T. Te hace el tiempo TA, acumulado. sí, sí. Y CP, esta es la perfecto. cantidad de Ahí pruebas. está. Entonces, TA sobre CP. No por. Bueno, ¿cómo pongo el sobre? Es la barrita de dividir. Ah. Ok, así. Y tendría que ser menor o igual a 13. Será porque no me aparece el cambio que lo hayas hecho. Es ahí donde tenés TA, vos pusiste por CP. Y en realidad vos para calcular el promedio es TA dividido CP. Sí, le puse una barra, en la barra. Ah, no se me actualizó todavía. A ver. No, sigo viendo el por. A ver, vuelvo a compartir. Dale. Ah, ahí está. A ver. Ahora sí. Ahí No está. se me refrescaba. Perfecto. Pero ojo. Y acá no Se sé qué tiene tengo que que poner. cumplir. Pero ojo, porque vos ahí calculaste una de las condiciones que se cumpla. Pero tenés que calcular las demás. Si TA sobre CP es menor o igual a 13, OR B16 sigue en 0, OR B12 igual a 1. Cualquiera de las tres. Tenés que evaluar las tres condiciones. No, dijiste. ¿Por ¿Cómo? qué B16 tiene que estar en 0 y este tiene que estar en 1? B16 está en 0 si no hizo ningún tiempo mayor a 16. Ok, claro. Entonces tiene que seguir en 0. Sí. OR B12 en 1. Ay, qué ejercicio. Lo odié. Ok, bueno. Bueno, me voy a dar clases, pero entonces, ¿qué nos queda para el jueves? Así optimizamos el tiempo, ¿sí? Cualquier duda que haya quedado, la volvemos a ver el jueves. El ejercicio 1 y el de los errores, Listo. ¿sí? Entonces Ok, tenemos perfecto. tarea para el hogar. Terminar hacemos el 1, que es como repaso de lo anterior de anidar dos estructuras repetitivas, y ver los errores, ¿sí? Ok, listo. Bueno, chicos, nos vemos Nos el jueves, estamos les viendo. subo todo. Ok. Profe, ¿cuáles son los errores? Los errores, hay uno que se llama compilado de errores. Ah, listo, listo. Ese para que corrijan todo lo que les parezca. No, profe. Sí, no le Listo. Chao, profe. Buenísimo, chicos, nos vemos.